Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Esta es la oportunidad para aquellos emprendedores que ya están trabajando para cambiar Chile y convertir un país en un país mucho mejor. ¿Cuál es? ¿Tú trabajas para eso? Yo trabajo todos los días para eso. Yo también trabajo para eso y seguramente nuestro invitado también trabaja para eso. Caja Los Andes invita a los emprendedores con foco en sostenibilidad a ser parte de Tecla, Desafío Sostenibilidad. El desafío, potenciar las localidades en las que están presentes con sus centros turísticos. Caja Los Andes. Inscríbete simplemente entrando a cajalosandes.cl/tecla y sé parte del cambio compartiendo esta información. Caja Los Andes, más caja para ti. 4% arriba, perdona. Las acciones de Uber, desde que anuncia lo de Corner Shop. La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Conoce las nuevas oportunidades y velocidades de internet para ti. Fibra óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía libre a todo destino por solo 26.050 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Después vamos a hacer las otras menciones porque quiero presentar a Hernán Orellana, parte del directorio de BCI. ¿Cómo te podríamos poner ahora que eres columnista del programa, Hernán? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto estar acá. ¿Experto en transformación digital? Asesor. Asesor de transformación digital. En transformación digital, le ayuda a las organizaciones a moverse. No les gusta. Me carga que me digan experto en algo, porque en realidad uno trata de hacer lo mejor posible. Pero lo que pasa es que uno es difícil catalogarse como experto. La verdad es que el resto tiene que decir cuán experto es uno. Sí, por supuesto. Oye, Hernán, y justo estábamos hablando, dos temas que te quiero preguntar así rápido. Uno, tu percepción respecto a esta compra Uber Corner Shop, y estábamos hablando de todas las pérdidas que tiene la compañía anualmente. Estábamos viendo ahí, Ari estaba revisando cómo va el tema en la bolsa. ¿Qué sensación te da esto? Sentimientos encontrados. ¿Por qué? A ver, yo fui, creo que lo comentamos en alguna oportunidad, detractor de la compra o del intento de compra de Walmart con Corner Shop. ¿Desde el punto de vista de Walmart o desde el punto de vista de Corner Shop, perdona? Desde el punto de vista del emprendimiento y el desarrollo de nuevos negocios. Cuando un negocio establecido grande como Walmart se compra un negocio emergente, que creo que fue una de las razones por la cual la autoridad mexicana rechazó la compra, está mandando una indicación de que no nace una nueva categoría, sino que en realidad los grandes son capaces de comprarse cualquier intento de armar una nueva categoría. Cualquier cosa que molesta la compra. Claro, para mí la plataforma es una nueva categoría, ya cambia las reglas del negocio de la distribución, del retail, de supermercado. Y por lo tanto, a mí me interesaba que Corner Shop siguiera desarrollando su modelo y lo validara. Y yo creo que además es un negocio que es potencialmente un unicornio y por lo tanto tenía muchas ganas de que siguiera desarrollándolo. Así que, claro, como emprendedor uno ve un exit y era un exit interesante, pero desde que se anunció hasta el dictamen de la Fiscalía Mexicana, no sé, yo creo que la valorización de Corner Shop debe haber subido por lo menos un 50%. Y por lo tanto a ellos incluso se le hizo mal negocio vender y cerrar el deal, ¿no? Bueno, de hecho se especula que este negocio es mejor, en mejores condiciones que el de Uber. No me cabe la menor duda. Entonces este es distinto porque Uber es un negocio plataforma que está tratando de validarse dentro de la categoría. Es parecido, ¿no? Podría ser esa misma nueva categoría de la que tú hablas. Y de nuevo, yo creo que el negocio de plataformas todavía está muy emergente, por lo tanto los líderes no están claramente establecidos, no se sabe cuáles van a ser las categorías predominantes. Ahora sí, perdona, si es que lo manejan, por lo que se estaba leyendo, todavía esto es muy temprano, ¿no? Pero lo que se estaba leyendo que esto no es una unión de empresas, sino que es un accionista más dentro de Corner Shop. Dentro de todo, pase lo que pase con Uber en el futuro, en lo cual yo tengo mis dudas particulares con respecto al modelo de negocio de Uber, para Corner Shop le entra plata, gente que es inteligente, que los puede ayudar, y si el día de mañana Uber fracasa en su problema, Corner Shop quedaría separado. Esas compras nunca son tan así, yo creo. Sí, yo creo que necesitamos un poquito más de información. Sí. Yo el cable que leí, porque me enteré en Reuters, dice que compra la mayoría de las acciones, con lo cual va a tener más directores que el resto en el directorio. Sí, claro. Y en general estas compañías tienden a comprar mayoría porque quieren poner la pauta
del negocio. No, eso estamos de acuerdo. Si el tema es que si llegase a quebrar con Uber en ese sentido, Cornershop no necesariamente sufriría tantas consecuencias. Pero Sí. Hay que ver, nos falta información. Hernán, y otra cosa que comentábamos fuera de micrófono que le encuentro súper interesante antes que ya nos metamos derechamente en el tema de transformación digital, pero que tiene mucho que ver con nuestro tema, es esta Vega Delivery que estábamos recién conversando con estos chicos, y lo que tú decías, cómo puede servir de inspiración para empezar a pensar en transformación digital a una persona que se ha dedicado a la fruta y la verdura toda una vida. Así es, yo creo que es un muy buen ejemplo porque Chile necesita aumentar su digitalización, particularmente el segmento de la pyme. Claro. De hecho, en la próxima PEC que se va a desarrollar en noviembre, el tema de la digitalización de la pyme va a ser un tema central. Sí. Claro. De hecho, hay 2 cumbres de APEC, una del CEO Summit tradicional y una de la pyme, de la digitalización o transformación digital de la pyme, que es muy importante porque la pyme es el motor del desarrollo económico y social, diría yo, de un segmento muy importante de toda la actividad económica latinoamericana y por lo tanto hace mucho sentido. Y del Asia Pacífico ni decir, digamos, donde se está produciendo el fenómeno de la transformación en los países del Asia. Sí, y ahí son ejemplos como estos, así como sencillitos, los que uno debiera observar si es que uno tiene una pyme, por ejemplo, toda la gente que nos escuche que tiene una pyme. Claro, yo pensaba en la gente que se dedica a esto, la frutería, la verdulería. Se podría sentir tan lejano a la transformación digital como concepto, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que partir de esto de a poco, o sea, pensar, por ejemplo, en medios de pago, pensar en cómo estoy llevando mi contabilidad, qué información tengo de mis clientes, mis caseritos. Claro. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen a comprarme a mí y no le compran a otro? ¿Qué tipo de cosas compran? O sea, empezar a hacer lo que están haciendo las empresas grandes, pero desde mi mirada más chica, digamos. Claro, o sea, me llegaron las paltas nuevas o las cachofas porque llegó la temporada, poder mandarle un mail de repente a la caserita. ¿Qué decisión estoy tomando basado en datos? Claro. El concepto el Data Driven Company, las compañías gestionadas por datos. Y es que las decisiones ya no se toman por estómago, sino se toman centradas en los datos. Bueno, ¿qué datos estoy capturando yo de mi negocio? De mi estado financiero, ciertamente, pero también de mis clientes. ¿Qué sé yo de ellos, de lo que compran, cuando compran? Son cosas que uno tiene que empezar de a poco. Puede partir incluso con una hoja de cálculo, puede partir con cosas bien sencillas, digamos. Es más, hablaba el otro día con alguien que cada día es más barato, por ejemplo, estas páginas web que vienen como prehechas, no sé, comprarse el .cl en Nick, tampoco tiene un valor, creo que son como 10 lucas anuales. Entonces como que claro, uno de repente puede ser más reacio porque está preocupado el negocio del día a día, pero efectivamente las herramientas se están democratizando y masificando a una velocidad increíble. Así es. O sea, ya no necesitas contratar como un superprogramador para poder meter esa información. Y yo creo que hay otra cosa que está cambiando y esta percepción de que es como un suntuario o algo adicional que yo podría tener, a algo que definitivamente se transforma en muy importante para mi negocio. Tener información del negocio hoy día es muy necesario para la correcta toma de decisiones, sea cual sea el negocio. Ahora, independiente de que nosotros tenemos muy buenos auspiciadores al respecto, porque podríamos tener a Entel trabajando ahí con el Mobile POS, ¿no es cierto? Y la gente poder disfrutarlo a lo mejor en La Vega, pero hay algo en la cabeza que de repente es más importante que la tecnología, que es un poco voy a jugar con la palabra, digamos, pegarse al cachofazo textualmente, decir, ¿sabes qué más? Si sigo haciendo lo mismo, tengo poco futuro, ¿ya? Y ahí hay un cambio, podríamos llamarlo cambio cultural, podríamos decirle el alcachofazo, o simplemente decir, ¿sabes qué más? Mira, a ver, sí, yo tengo un puesto en La Vega, pero hay muchos cambios a mi alrededor que yo debiera empezar a aprovechar. ¿Cómo a lo mejor gestionar? Porque claro, uno empieza a hablar del cambio cultural o el cambio de lo que sea en Falabella, en Copec, no sé, en las grandes instituciones, perdón, organizaciones. ¿Qué pasa con las pymes? Que el dueño es el que está acostumbrado a barrer, tirar el corner y todo. ¿Cómo eso provoca su propio cambio? Bueno, eso generalmente viene provocado por movimiento interno.
Uno, el que tiene que moverse. Estos cambios, como la palabra dice, transformación significa moverse de un lugar a otro. ¿Ya? Y para moverse de un lugar a otro, tú tienes que tener la intención de desplazarte. Ese es lo mínimo y lo básico. Ahora, ese interés, esa fuerza interna, generalmente se relaciona por los ejemplos, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Por eso es que es tan estimulante y tan importante mostrar este tipo de ejemplos para que los pares o los iguales o los similares vean que otros están haciendo eso. Y en Chile nosotros somos buenos para imitar. Entonces eso genera también el efecto imitación, genera un motor, una motivación importante. Y la otra cosa es la lectura. Hace poco tiempo atrás salió un artículo muy interesante que dice que los CEOs más exitosos de cualquier compañía son aquellos que leen más de 50 libros al año. Sí. Y leer 50 libros al año es un desafío. Entonces, probablemente no los leen entero, probablemente leen un resumen, etcétera, pero hay una intención de leer sobre estos temas. Y ahí hay de nuevo volvemos a un tema que yo creo que lo tratamos la vez pasada, que tiene que ver con el desafío de la academia, ¿no? Porque ahora yo me estoy auto preparando o me estoy informando a través del internet y ya no necesito este respaldo académico que antes era solo para algunos pocos, sino la educación pasa a ser como una herramienta universal de conocimiento. Bueno, la educación, como la mayoría de las industrias, está viviendo un proceso de transformación muy importante. Y hoy día efectivamente a través de los MOOCs, a través de los cursos en línea, a través de incluso certificaciones, programas de estudio completos que hay en línea, a un costo muy muy barato. Hoy día tienes un curso de Data Scientist, por ejemplo, de científico de datos por $10, $15 y son muy buenos. Eso cambia todos los paradigmas. De hecho, estábamos en Singularity University porque Hernán es como uno de los primeros alumnos que fue a Singularity y estábamos en el Summit, la semana pasada fue eso, ¿no? Así es. Y había una charla de uno de los líderes de Singularity me parece que era en Nueva Zelanda o no, ¿de dónde era? Bueno, ya me voy a acordar de dónde era, pero él hablaba de la nueva empleabilidad y cómo esto desafiaba la educación y además hablaba de estos empleos que uno de repente no tiene ni siquiera considerados como empleo, como un youtuber, por ejemplo. O como un influenciador, que nosotros acá en Chile todavía estamos persiguiendo a ver si el Servicio de Impuestos Internos puede cobrarle algo de impuestos, pero finalmente uno debería empezar ya a considerar que la empleabilidad quizás no parte después de salir de la universidad o después de los 18, sino que hay niños de 14, 15 años que ya ganan millones de dólares. Y lo otro es finalmente la posibilidad de estudiar muchas carreras, porque mostraba la historia de una chica norteamericana que tenía 25 años, ya había estudiado 5 carreras y estaba trabajando con Elon Musk. Claro. Es como yo le dije a mi hija, volví de la conferencia y le dije a mi hija, ¿te vas a poner a hacer cursos en línea? Claro, sí, lo que pasa es que... Porque a los 25 te quiero trabajando con... Y aparte que, y lo hemos hablado muchas veces nosotros también, el tema de la educación va a una velocidad absolutamente distinta de todo el resto de las industrias. Claro. Nosotros seguimos pensando en 5 años de carrera, en seguir un cierto path, ¿no es cierto? Un cierto rumbo más o menos directo, pero ya no, esta cuestión no va a funcionar. O sea, efectivamente, las carreras como ingeniería comercial o derecho, seguramente se van a tener que empezar a entremezclar y van a hacer cosas muy distintas en el futuro. Mira, el tema de la educación es un temazo. Hay muchas aristas, pero lo importante es lo que tú decías, Elena, es que las personas van a tener que prepararse para incluso aprender a desaprender. No aprender a aprender, sino que aprender a desaprender, porque van a tener que reinventarse 4 o 5 veces en la vida. Estamos pensando que una persona puede fácilmente hoy día ser productivo desde los 20 años en adelante, o sea, estar trabajando, ser profesional, ganar dinero con alguna actividad, y su vida profesional se va a poder extender hasta los 80 años sin ningún problema, con una expectativa de 100, 120 años. Los jóvenes de hoy van a vivir 120 años. Qué impresionante eso, ¿eh? O sea, entonces, la reinvención y la reconversión y capacitación va a ser fundamental para poder sobrevivir. A la velocidad que el mundo está cambiando, que la economía y las actividades económicas cambian, las empresas crecen, son exitosas y después decaen y mueren y todo el sistema económico rota. Uno va a tener fácilmente 8 o 10 empleos. Hernán, volviendo un poco al tema de la transformación en la pyme, lo que estábamos hablando acá. Perdón que te interrumpa. Dígame. Yo estaba sacando la cuenta, yo he tenido como 8 o 10 empleos, incluso más, como 12 tipos de empleos distintos. ¿Te has ido reconvirtiendo? Sí, yo he ido cambiando
quizás porque soy un poco inquieto a lo mejor, no, pero yo también y tú también. Pero si uno empieza a sacar la cuenta, uno ya tiene una vida de trabajo bastante dinámica. Digamos, el promedio, el otro día leía que el promedio de un millennial en su primera pega es menos de 1 año y medio. O sea, cuando, no sé, cumpla 50, puede tener 15 empleos, 20 empleos sin ningún problema. Y no va a ser mal visto. Y no va a ser mal visto, ¿no? Pues. A mí me ha tocado trabajar con millennials, gente joven, en los últimos 4 o 5 años, y son muy inquietos. Son muy inquietos. Pero entretenido, eso es desafiante. Tan desafiante como empezar a pensar en la transformación digital y qué pasa con los liderazgos ahí, que lo estuvimos hablando tangencialmente, pero ¿cuál es el factor fundamental, crees tú, a la hora de empezar a digitalizarse o a transformarse? ¿Parte por los liderazgos? ¿Parte por la gente que tiene que empujar el cambio? Claro, cuando hablamos de transformación digital, primero tenemos que pensar que la transformación digital viene empujada por los clientes, porque son los clientes, el consumidor, el que cambió sus hábitos. Claro. Se digitalizó. La forma en cómo tú te informas, la forma en cómo te entretienes, cómo consumes, cómo compras, todo se transformó la persona en sus hábitos del día a día. Entonces, ahí hay un impacto en los negocios. Puede ser impacto directo si tú eres un negocio que trabaja directamente con consumidor final, o indirecto si tu cliente es quien trabaja con un cliente consumidor final. Pero en cualquier formato este impacto viene desde el consumidor, desde el cliente. Y eso es importante entenderlo porque esto no es en sí un problema tecnológico. ¿Ya? Porque cuando uno analiza el problema desde los dolores del cliente y cómo las oportunidades y la amenaza que pasa desde el punto del cliente, lo primero que tiene que entender, bueno, ¿cómo me relaciono yo con ese cliente? Claro. Y al ver cómo yo me relaciono, me doy cuenta que quizás no estoy poniendo al cliente al centro como yo pienso, porque la mayoría de las empresas dicen, nosotros tenemos el cliente al centro. Misión. El cliente es lo más importante para nosotros. Pero en realidad no es tan así. Bonito statement. Claro, no es tan así porque cuando uno mira las organizaciones, los organigramas, están orientados usualmente por producto. ¿Por qué? Porque el negocio es más fácil medirlo por producto que por cliente. Claro. Entonces generalmente se organizan por producto. Y por lo tanto su aproximación al cliente es tangencial. Y de hecho, cuando el cliente mira a la organización, tiene como 4 o 5 interlocutores. Entonces, todo esto, este análisis, le pongo énfasis porque es necesario hacérselo previo a comenzar a pensar cómo voy a abordar el problema. En un proceso de transformación digital. Y cuando yo hago este análisis me doy cuenta de que el cambio tiene que venir fundamentalmente empujado desde el negocio y desde esta relación con el cliente, y para que esto se produzca yo tengo que generar una motivación interna de cómo las personas abordan el problema y la relación con los clientes. Entonces nos estamos dando cuenta que es un problema cultural, claro. Al final no es un problema tecnológico. ¿Ya? Lo que pasa es que la tecnología es la herramienta que yo utilizo para solucionar el problema, pero es la herramienta. La persona sigue siendo el actor. Exacto. Que utiliza una herramienta distinta para resolver un problema de un cliente. Pero lo primero que tiene que cambiar es la forma, el proceso en la cual yo me relaciono con el cliente y la forma en la cual yo voy a resolver este problema. Y para que se produzca este cambio cultural, la organización tiene que cambiar. Uh-huh. Y para que la organización cambie, el liderazgo es fundamental para producir el cambio. Porque cuando yo soy el último empleado de la organización, ¿ya? Uno mira para arriba. Sí, y dice, bueno... Y la puerta cerrada. ¿Esto es de verdad o me están vendiendo un cuento? Claro, ¿ya? Y todos se hacen la misma pregunta, porque el último colaborador con su jefe, el jefe con el subgerente con el gerente, y todo el mundo mira para arriba. Y si no ven de arriba una actitud decidida en pos de este cambio, no hacen nada. Es cierto. No hacen nada porque no, mira, aquí no es primera vez que nos embarcamos en una cosa, qué sé yo, y al final todos los jefes se quedan en la playa y nosotros nos embarcamos solo en esta cuestión. Entonces, y como las personas son las que producen el cambio, si no tengo la organización comprometida no va a pasar nada. Nunca voy a poder transformarme. Oye, ¿hablemos de herramientas digitales la próxima vez?
Como todas las herramientas que existen. Porque no solamente son las herramientas las importantes. La otra parte de la ecuación es que cuando yo voy a resolver alguno de estos problemas no resueltos por los clientes, yo tengo que levantar datos de los clientes. ¿No es cierto? La Data Driven Company, la capacidad de analizar datos de los clientes es fundamental. Y para eso tengo que tener datos. Y los datos los levanto a través de procesos digitales. Claro. Una app, por ejemplo. Un software. Algo que me permita levantar datos de los clientes. Entonces tengo que construir esos aparatos. Muchas empresas no tienen ese contacto con el cliente establecido, ¿ya? Entonces necesitan aplicaciones, necesitan esta trazabilidad digital. Y para levantar esos datos y hacer ese proceso, necesitan tener perfiles digitales. Ya vamos a hablar de todo eso la próxima vez que te invitemos, Hernán, porque nos tenemos que ir. Oye, ¿han escuchado hablar de las granjas de personas metiendo datos al sistema en Filipinas? En Filipinas. Wow, eso también podemos tratarlo. Muchas gracias, Hernán Orellana, por venir. Encantado. Gracias por la invitación. Ari Burman, un placer compartir contigo. Igualmente. ¿Quieres leer una mención? Bueno. Lee esa. No, espérate, estas son las que me quedan. Ok, entonces no leo esta. Léete esta. Bueno, pero si eres emprendedor, contratista, kinesiólogo, vendes alimentos o vestuario, incluso si eres abogado y necesitas portabilidad, contrata Mobile POS de Transbank. Vende más y sigue creciendo. Te lo recomiendo. Contrata Mobile POS, como dijimos, en La Vega, en cualquier lado, y lleva tu negocio a todas partes. Conoce más y solicita Mobile POS en transbank.cl. Si quieres conocer el nuevo concepto de limpieza de alfombras, InnovaDry es la solución. Limpieza profunda, restaura alfombras aplastadas o apiladas y es más rápido que cualquier otro método. InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes tomar contacto con ellos al mail contacto@innovadry.cl. Que tengan un fin de semana maravilloso. Cuídense, nos vemos. Pórtense chao, mal. chao. Mobile POS de Transbank. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presentaron Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese. Señorita, ¿me da la clave? La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta. La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26,050 pesos masiva. Ten en tu negocio internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. El mundo necesita nuestra ayuda y en Caja Los Andes queremos ser embajadores del cambio. Sé protagonista en esta nueva versión de Tecla, Desafío Sostenibilidad, donde invitamos a los emprendedores de todo Chile a potenciar las localidades en las que estamos presentes con nuestros centros turísticos. Si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está preocupado por el bienestar de todos, inscríbete o encuentra más información en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómput, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha.